estamos grabando la sesión. Bueno, ahora sí, de nuevo, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar de GBM. Mi nombre es Gabriela Hidalgo y soy la gerente de mercadeo de GBM. Hoy vamos a estar hablando de FinOps, que es un área, un concepto aquí que los chicos expertos ya nos van a contar más, pero está pues bastante de moda ese manejo de cómo podemos gestionar mejor nuestro consumo de nube, nuestras finanzas, cómo podemos tomar decisiones con base en todo esto. Así que vamos a hablar de ese tema, de cómo optimizar esos costos en la nube, como bien dice el título. Así que bueno, también para eso tenemos varios speakers el día de hoy y queremos también pues presentárselos. Así que creo que Liz, que estás compartiendo, si quieres, pasemos ahí a los speakers. Les presento entonces a Néstor Torres, ahí nos acompaña. Hola Néstor, ¿cómo vas? Ahí está Néstor. Gaby, buenos días a todos. Buenos días, Néstor. Néstor, pues se integra al equipo de GM, tiene con nosotros 2 años y está como gerente de lo que se llama System Management aquí en GBM. Y su responsabilidad es entregar valor a los clientes por medio de soluciones de outsourcing. Ya cuenta con más de 25 años de experiencia en esta industria de TI y tiene mucho conocimiento en soluciones corporativas, aplicaciones de negocio de multiindustria. Además, gran trayectoria en la parte laboral en empresas pues, de tecnología globales. Y pues hoy, ¿verdad? Nos está hablando de FinOps, del cual cuenta ya también con varias certificaciones. Seguimos si quieres, Liz. Entonces también tenemos por acá a Lisette. ¿Cómo va, Lisette? Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, buenos días, Lisette. Bueno, Lisette también, 2 años de acompañarse aquí en GBM. En años GBM eso es poquito para que se den una idea. Pero parece mucho, ¿verdad? Ustedes ven dos Sí, años y sienten que bastante. son 10. Bueno, ella es arquitecta de soluciones y para estos servicios gestionados como SmartOps y PlatformOps em, en diferentes plataformas tecnológicas, tanto en nuestra región de Centroamérica como también atendemos Caribe. Ya tiene más de 15 años de experiencia diseñando, gestionando soluciones para servicios administrados en diferentes verticales de mercado, gobierno, manufactura, cadena de suministros, alimentos, etcétera. Y así ha contribuido a optimizar estrategias tecnológicas y operativas para nuestros clientes. Hoy en día cuenta, al igual que Néstor, con certificaciones de FinOps y también en otras áreas claves para implementar soluciones y brindar, perdón, servicios en la nube. Así que, Lizeth, bienvenida. Y nos queda por Gracias. ahí Sauri también. Ay, aquí ya engrasaríamos a... Yo ya lo presento a Sauri para que no se Sí, nos quede por fuera. Regálenme, entonces más bien te voy a robar la pantalla, déjame porque tengo por aquí a la bio de Sauri para no dale, dejar a nadie por fuera. claro que sí. Regálenme un segundo. Ok, y me indican si están viendo. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, Ya te vemos. Ya, listísimo. Es que como que demoró 3 segundos y hoy en día 3 segundos es un montón en esta vida tecnológica rápida. Bueno, les presento también a Sauri, como les decía, para que nadie se nos quede por fuera. Sauri Granados, él es arquitecto de soluciones de lo que nosotros llamamos Digital Solutions, soluciones digitales. Cuenta con bastante experiencia, más de 30 años en gestionando operaciones, pero los últimos 18 ha funcionado, ha laborado como este arquitecto de soluciones en estos Digital Solutions o lo que conocíamos antes en GM como software. Y ahí ha liderado proyectos innovadores. También más de 20 años de experiencia diseñando soluciones integrales para gestión, monitoreo y optimización de procesos. Y bueno, con gran trayectoria en habilidades técnicas y habilidades técnicas que lo hacen, por supuesto, ese recurso invaluable para cualquier proyecto empresarial. Así que por ahí nadie se nos quedó por afuera. Tenemos a Sauri. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, Sauri. No te saludé. Ahí no te escuchamos. No sé si, y no sé por qué, porque no estás en mute. No sé si son los audífonos. sí. A veces son los audífonos, ese Bluetooth a veces nos falla. Ahí si quieres nos vas saludando. Y ahora sí, Lizeth, si quieres vas proyectando mientras Sabri nos dice hola. Sabri, ¿estás en Claro mute que por sí. acá ya? No, seguimos sin escucharte, Sabri, si quieres. Mientras Lizeth proyecta, Sabri nos va a ir probando el audio y ahí vamos viendo. Ok.
Entonces, nada, tenemos un gran equipo. Mientras Sabri nos va saludando, ahí Sabri, cuando quieras nos vas saludando para probar audio. Tenemos un gran equipo que nos va a hablar de FinOps. Antes de darles la palabra a este equipo, nada más quiero recordarles que vamos a tener diferentes formas de que nos puedan comunicar. Una de ellas es mediante el chat. Lisa, ahí estamos viendo como la pantalla, no sé si... Sí, ¿Ya? Ok. ajá. Una de ellas es el chat, les decía, entonces sí que les estoy poniendo un buenos días para que nos puedan responder por ahí. Otra forma de comunicarse es alzando virtualmente la mano, como lo estoy haciendo yo en este momento, y eso va a significar para nosotros que les habilitemos el audio. Y otra forma es mediante reacciones, entonces pueden aplaudir, pueden reírse con nosotros, pueden celebrar, en fin, ahí pueden dejarnos sus emoticones que también los invitamos a que los prueben a partir de este momento para ver cómo les va. Como les digo, nos pueden dejar un buenos días, nos pueden decir desde dónde nos están escuchando y demás. Entonces, ahora sí, como les Gaby, digo, ajá, dime. gracias Gaby, pues muchas gracias por la introducción. Yo creo que damos inicio a este Sí, claro que sí. segundo episodio de Finos Talk. Así es. Ya en el episodio pasado, digamos que tuvimos la oportunidad de conocer, digamos, un overview de lo que es FinOps. En este nos vamos a dedicar un poco más a ver qué herramientas hay en el mercado, ¿sí? ¿Qué tienen los diferentes clientes en sus instalaciones para realizar ese monitoreo y esa evaluación constante de sus consumos en la nube? ¿Sí? Pues un poco para hacer un recap de lo que vimos en el primer episodio de FinOps que FinOps es una disciplina, es una práctica que básicamente ayuda a las organizaciones a todo el control financiero de sus costos en la nube y en el que no solamente está involucrada la gente de TI, esto es lo interesante de esta práctica, que se involucra a todas las personas o todas las áreas dentro de la organización que tienen que ver con el diagnóstico y el control del consumo de nube en cada una de sus instancias. Aquí vemos toda la gente de ingeniería, vemos toda la gente de finanzas, vemos toda la gente, incluso la gente que tiene diferentes roles dentro de la organización y que necesita de una forma u otra, pues revisar y tener controlados sus consumos en la nube. Bueno, y aprovechando aquí ya llegó Juan Casoto, nuestro gerente Sí, de FinOps, así que le damos también la bienvenida a Juan Carlos Soto, que se acaba de incorporar también. sí, si querés, lo presento bien rápido para darle la... Porfa, Claro dale. que sí, Ujú. dale. Te voy a volver a robar pantalla, Elisa. Listo. Ujú. Entonces, bueno, sí, les presento A Juanca. perdón, a Juan Ah, Carlos Soto. Es que estaba rodeada de Fernando, sí, ahora el único nombre que me acuerdo es Fernando. Perdón, perdón, Juanca, perdón. Les presento a Juan Carlos Soto, él es gerente de todo esto de FinOps, de la nube FinOps. Él, de profesión ingeniero electrónico, colombiano de nacionalidad, pero vive aquí en Costa Rica, aquí cerquita. Cuenta con ya más de 15 años de experiencia en esto de TI. Se ha desempeñado como consultor, como arquitecto de soluciones, gerente en diversas áreas y actualmente, como les decía, lidera esta organización de Cloud FinOps, donde se quiere enfocar en cómo maximizar ese valor de inversiones en nubes públicas y acelerar la transformación digital de los clientes. Así que ese es el reto que Juanca tiene y no sé, Juanca, si nos estás escuchando y si puedes encender la cámara y saludarnos, sería genial. A ver si vamos aquí Perdón probando que no tenía esto. la Ahí estás, cámara, ahí estás. no tenía la cámara abierta. Sí, 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 y muchas gracias. Y efectivamente, pues Gaby, ese es el reto porque Ese es el creo que reto. Es sí, un buen porque reto, Juanca, es un reto bonito. ya las organizaciones ven las nubes públicas como un instrumento de forma flexible y rápida para habilitar todas esas iniciativas en pro de de la transformación digital, pero está el tema de el miedo de en esa agilidad no desbalancear el presupuesto de la compañía, ¿no? Y el flujo de caja. Entonces, ese yo creo que es el reto que tienen la mayoría de las empresas en este momento. Súper. Gracias, bienvenido. Gaby, ¿me escuchas? ¿Me escuchas Ahora ahora sí, sí? Sabri. Sí. Perfecto, gracias. Sí, tuve que cambiar de escuchamos, audífono. te escuchamos perfecto ahí, Sauri. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que tenemos planeado para el día de hoy. Ya hablé algo de lo que comentamos en nuestro episodio número 1 de Finos Talk, ¿sí? Básicamente hacer como un recap de lo que vimos en su momento.
Y bueno, ahora quisiera irme directamente con Lisette Romero, que es una de nuestras especialistas en la práctica y que es quien de una forma u otra recibe los requerimientos de los clientes, los analiza y ve cómo puede ir construyendo esa propuesta de práctica de FinOps que respalde la necesidad del cliente. Y le quiero preguntar a Lisette, básicamente, ¿en qué puede apoyar una herramienta? Y aquí hablamos de herramientas y más adelante Juan Carlos va a contar un poco más herramientas para la gestión de los costos en la nube. ¿Y en qué puede ayudar en eso? Porque ya vimos y hablamos que era una práctica, que FinOps es una práctica donde se involucran muchas áreas, pero bueno, queremos saber, además de la práctica, qué más necesitamos, en qué puede apoyar una herramienta. Adelante, Liz. Claro que sí. Las herramientas a nivel de la gestión de costos aportan mucho visibilidad y mucho control. En este caso, nuestros clientes pueden tener un monitoreo en costo en tiempo real, segmentar por equipos o por aplicaciones, por las diferentes suscripciones que puedan llegar a tener. También les aporta un alto grado de optimización al automatizar, por ejemplo, que también pueden llegar a identificar ciertos recursos que no han sido utilizados o recomendar o ciertas recomendaciones de ajustes que pueden llegar a hacer sobre las instancias, por ejemplo, que tienen asignadas. También les puede permitir en temas de planeación y forecasting, por ejemplo, que también les pueden llegar a tener una mayor proyección de las tendencias de costos que pueden llegar a tener durante el tiempo. Y también un análisis de ese pasado, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y son tan importantes en esta parte de forecasting, por ejemplo. También pueden tener, por ejemplo, comparaciones a nivel de periodos. En ciertos periodos podemos llegar a tener vistas de comparar por años o por meses también. Entonces, a nivel general, en sí una herramienta le puede llegar a dar toda esta facilidad. Y adicional también algo importante es no esperar, por ejemplo, al final de que cuando ya nos llegue esa facturación y ver cuánto fue ese cobro que nos está haciendo, sino que yo también en mi día a día puedo ingresar y puedo tener esa gran visibilidad y por supuesto voy a tener mayor control, ¿no? Sí, lo que menciona Lice suena muy retador, ¿sí? Hacer el análisis y el control de todos los consumos de nube, digamos que infiere un esfuerzo mayor de toda la organización y ahí es cuando uno se pregunta qué herramientas hay disponibles, qué hay en el mercado, ¿sí? El mercado ya tiene herramientas disponibles para hacer todo el tema de optimización de costo, las tenemos que desarrollar, ¿cómo las ponemos a hablar unas con las otras? Le quiero comentar a Juan Carlos con su experiencia desarrollando esta práctica de ya varios años en GBM. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tiene el mercado a disposición de las diferentes organizaciones para ayudar a gestionar el consumo financiero de la nube? Sí, esa es una buena pregunta porque a veces eh, cuando uno tiene este tipo de retos, de entrada empieza a buscar qué tipo de aplicaciones le pueden solventar y se da cuenta que hay una gran diversidad y que eso también requiere un costo adicional. Entonces hay que saber, de acuerdo a la madurez, el momento en que yo estoy, cuáles son de pronto las herramientas apropiadas, ¿no? En ese sentido, y creo que ahí, Néstor, tenemos un slide para hablar del tema. Ujú. Correcto. Ujú. Exacto. Eh, la organización de FinOps, que digamos es eh, la que ha hecho que esta metodología salga, es la que junta a todos estos grandes proveedores y todos estos grandes consumidores de nube, todos los que estamos metidos en este mundo. Lanza una encuesta anual en donde habla de muchos tópicos. La verdad, bien interesante. Les recomiendo a todos que ingresen, es abierto. Ahí abajo colocamos el link. Y dentro de dentro de todas esas preguntas que ellos nos comparten, sale una de que efectivamente qué usan las empresas precisamente para hacer. Y si ven, no hay una única respuesta, ¿no? Hay un conjunto de aplicaciones. ¿Por qué? Porque todavía este es un tema que está en pleno desarrollo. Y también depende mucho de la madurez, como les decía anteriormente, de cada cliente en su evolución hacia nube pública. Entonces, si ven ahí, ahora, hay como común denominador
hay las herramientas nativas que proveen las nubes. Entonces, esa es el paso básico y el que todo mundo debería manejar y dominar, porque es la que te va a pedir la primera parte de la conciliación versus lo que te están facturando, ¿no? Entonces, esa es la herramienta básica. Ahí vas a poder hacer algún tipo de drill down, ver las tendencias y es la herramienta inicial. Entonces, por excelencia, y esa es la que aparece ahí como Cloud Provider. Después de eso, cuando empiezan las necesidades de información a ser mayores y empiezas a ver cómo eso lo tienes que dividir ese costo y empezar a hacer bolsitas separadas para empezar a ver cómo cada área se hace responsable, se hace accountable de su consumo, entonces empiezas a explorar otras herramientas. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que nosotros vemos? Y en la región así lo hemos observado en muchos de nuestros clientes. Vienen las herramientas desarrolladas internas, ¿no? Lo que llaman ahí homegrown, tanto reports and development. ¿Qué es la diferencia? Lo primero de reportes y arranca con cosas tan sencillas que es, ustedes bajan la información, bajan ese gran Excel, lo pivotean. Eso es hacer un reporte in-house, que después lo puedes automatizar y cruzar y hacerlo y hacer pivots más complejas y de pronto meter algún tipo de herramienta para hacerlo, pero esa es la siguiente evolución en donde las personas empiezan a dividir su consumo. Eso también es válido y también es usado. Y si ven esos porcentajes, el tema de homegrown reports, o sea, los reportes que empiezan a construir las organizaciones, también es parte de la solución y lo que se usa. Después, las empresas dicen cuando dicen perfecto, ¿cuál es el desafío? Que si yo proceso esa data cambia todos los días, entonces el Excel se vuelve muy engorroso y esos reportes, a menos de que los empieces a automatizar y hacer una ingesta de información un poco más sofisticada. Y ahí entonces empiezas a desarrollar tus propias aplicaciones y entonces te apoyas en reporteadores de mercado, dependiendo de cada nube, y ese sería el caso de lo que aparece ahí en color naranja, ¿no? Que son las herramientas que de pronto cada área empieza a desarrollar y ahí se empieza a apoyar de pronto el expertise interno en TI, de personas que conozcan de analítica, integraciones, de APIs, de manejo de información, y empiezan a desarrollarlo. Y ahí dan un salto más fuerte porque entonces ya procesan la data muy rápido y la comparten. Entonces, ese es como en la escala que vamos, como la tercera. Pero ya cuando la organización empieza a ser más sofisticada y nosotros en la región ya empezamos a ver esos clientes que ya empiezan a decir, mire, ya ahora sí necesito más info. Y ya las empresas se empiezan a preguntar, bueno, ¿yo voy a seguir desarrollando o ya me apalanco en herramientas de mercado, de nicho que ayudan a hacerlo? Y allá, entonces salen esas herramientas que llaman de vendor, ¿no? Y ahí, después, eso, ahorita creo que podemos abrir ese compás de esas herramientas que van a ayudar. ¿Por qué? Porque ya el driver también es cómo yo automatizo, ¿sí? Cómo yo optimizo cosas para que mi consumo se mejore. Entonces, ese procesamiento y ese cruce de información se alimenta de la experiencia de esas herramientas que crean ciertos fabricantes en donde se han especializado a encontrar esos insights. Entonces, ahí hay un fuerte y ahí es donde esas herramientas empiezan a dar un salto fuerte. ¿Qué es el tema? Ahí hay una inversión y ahí es donde los clientes creo que están ahorita, porque efectivamente tienes un consumo y quieres bajarlo y pues obviamente está la decisión de que si compras una herramienta, pues también vas a subir eso, ¿no? Entonces, estas herramientas, ahí mi recomendación a todos es que sí tienen que tener muy claro cuáles son los objetivos de negocio que quieren perseguir, porque esa herramienta va a tener un costo. Y típicamente estas herramientas se facturan o se cobran por un porcentaje del consumo que tienes en la nube, ¿no? Y es una herramienta en que tú activas bajo una suscripción a un periodo. Entonces, si hace sentido utilizar estas herramientas, entonces tienes que tener claro el driver y es un conjunto de cosas, ¿no? Es automatizar, es optimizar, es dar visibilidad, es manejar presupuestos y entonces ahí es donde está la conversación cuando haces eso. Y ahorita en los últimos años ha tomado mucha fuerza y es el complemento y es lo que está en color, digamos, amarillito, es lo de observabilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué la observabilidad empieza a ser un tema importante? Porque el consumo de la nube,
el buen uso de esos recursos va a estar dado también de cómo es el rendimiento de esas aplicaciones. Entonces, eso automáticamente te lleva a la conversación ahorita de observabilidad, o sea que es mucho más de un monitoreo en donde tú ves el rendimiento de la solución y el servicio como tal. Y ese insight te va a servir a los equipos de FinOps para decir, tú puedes ahorrar sin poner en riesgo el rendimiento de la solución, ¿no? Más que ahorrar en un elemento, porque ese elemento puede impactar el servicio completo. Entonces, este es el panorama y si ven, es abierto y ningún porcentaje está ganando, o sea, todos, y así lo vemos, incluso nosotros en GBM, nosotros nos apalancamos y jugamos con toda esa diversidad de herramientas para poder solventar las soluciones. Y entonces eso es lo que pasa ahorita en el mercado. Estoy ahí de pronto, me expandí un poco, pero digamos para ver qué son las herramientas que hay ahorita, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias Juan Carlos. Digamos que podemos concluir ahí que no hay una fórmula o no hay una mezcla de este tipo de herramientas para proponer a las organizaciones, ¿sí? Depende un poco del momento, depende un poco de cuáles son las instalaciones que pueda tener una empresa para de esa forma identificar de este mapa que nos están mostrando aquí cuáles son las herramientas que realmente favorecen el control de costos de nube de esa organización. Sí. Es así. Sí, correcto. Y uno tiene que dominar todas porque también, entre más uno sepa cómo se tarifica y cómo uno puede sacarle provecho a la nube, pues cada una de estas herramientas te va a dar un valor. Sí, lo que vemos es que a medida que la madurez, la complejidad de la nube y el conocimiento aumenta, entonces voy a usar más. Y ese deseo de hacer más cosas te va a llevar a invertir en herramientas que sean más sofisticadas. ¿No? Y ahí es donde vienen la parte de los vendors, ¿no? De los vendors y herramientas de mercado que te van a ayudar en ese tema, sobre todo con mucho foco, optimización y automatización. Que eso Sí. obviamente reportería como tal no te lo da de forma natural. Sí, ¿cuál es el nivel de aprovechamiento que tienen las organizaciones sobre la capa básica, las que aparecen ahí como cloud provider? ¿Sí? ¿Sí aprovechan los insumos que generan los monitores de nube las organizaciones o eso de cierta Sí, sí, yo forma? creo que es buena pregunta. Yo creo que sí lo hace. El tema es que al usar esas herramientas, son herramientas de los portales en donde se necesita un conocimiento. Entonces, el tema es que queda en personas que tienen primero, tienen esos accesos, porque no son accesos que se dan a todo mundo, y entonces se concentra ese conocimiento. Entonces, ese es el primer desafío, es cómo yo le comparto esa información a un ecosistema en donde además hay personas técnicas y no técnicas y tengo que mostrarle y yo no puedo estar generando Excel y reportes cada rato. Entonces, sí hay un nivel importante de adopción en esas herramientas, pero creo que el reto ahí es que se queda muy a nivel de ese administrador de la nube. Y uno de los principios de FinOps es cómo yo comparto la información para que haya total transparencia y eso me lleve a la accountability de los consumos. Entonces, yo creo que sí hay una alta adopción, pero digamos, el tema es alta adopción en esas personas, pero no permea la organización. Eso es lo que yo veo. Que precisamente es una de las reglas o de las condiciones que exige la práctica de FinOps, ¿no? Que permea toda la organización. Juan Carlos, ¿y qué dicen, digamos, en términos de diversidad de herramientas que hay? ¿Sí? ¿Qué Bueno, ese, tenemos? ese es un punto y bueno, creo que aquí ahí entramos en materia a ver, porque el objetivo es ver cómo podemos optimizar y ahí entonces las herramientas juegan un rol importante, ¿no? Este es de las últimas informaciones que sale de Gartner y yo creo, la última vez que revisé, hay muchas más herramientas, ¿no? Es un mercado que se mueve rápidamente. Pero digamos, Gartner, este es como el resumen de las herramientas en donde ellos ven que están los players más relevantes. Hay herramientas muy de nicho, o sea, que tienen propósitos especializados, algún tipo de nube específica en donde son más fuertes o algún tipo de consumo específico, que sean contenedores o bases de datos o arquitecturas más enfocadas a microservicios. Entonces, hay ese espectro. Ahora bien, si ya vemos las herramientas que realmente están liderando este tema de consumo, pues hay tres
13 fabricantes que han hecho inversiones importantes y que también tienen un tiempo y experiencia ya acumulada, ¿no? Y digamos, son esos tres que ahí están señalados. Eh, Empezando digamos, el que está abajo es la parte de VMware. VMware tiene una herramienta, la conocen muchos como Cloud Health, creo que también se llama, la parte está dentro de la suite de ARIA, tiene bastantes, ha ido cambiando de nombre. Es una herramienta bien interesante porque arrancó mucho del mundo de la virtualización, entonces en donde también había oportunidades de buscar eficiencias y entonces, claro, al moverse y todo este speech de nube híbrida, entonces VMware hace y extendió esas capacidades para también conectarse a nubes públicas y entonces dar esa visión y entonces te da una conexión a los diferentes tipos de nubes con todo ese background de conocimiento de virtualización. Ahorita, pues obviamente, como todos saben, ha sido adquirido por Broadcom y entonces, pues también hay todo ese roadmap que maneja y en la región hay varios clientes que manejan ese tipo de herramientas por el footprint y el poder de marca que tiene VMware. Hay otra herramienta que también en el mercado nuestro no está digamos, implementada, pero sí es a nivel mundial, es de las herramientas fuertes y es la parte de Flexera. Es una herramienta, ellos vienen mucho de la práctica de asset management, de manejo de control de activos, entonces tienen fortalezas en la parte de manejo de inventarios, entonces también en manejo de suscripciones y han crecido y también tienen una herramienta fuerte en el tema de manejo de nube pública, también con capacidades de automatizar y también capacidades de optimizar. Entonces ese es otro player importante. Y ahorita el que está liderando es la parte de IBM y mucho por las inversiones estratégicas que han realizado y pues complemento del portafolio que tiene. Entonces, IBM tiene, digamos, un roadmap interesante porque ha fusionado capacidades de diferentes herramientas y las ha complementado. Pues sí tiene un footprint muy interesante a nivel global y obviamente también en Latinoamérica, ¿no? Y obviamente, pues del lado nuestro de IBM, pues obviamente buscando lo mejor, también hemos estado explorando y ayudamos a nuestros clientes con ese tipo de herramientas del lado de IBM, ¿no? Pues digamos que este es el panorama que hay ahorita. A nivel de holístico y pues digamos siendo agnóstico de todo lo que es consumos y herramientas. Esto es lo que hay ahora en el mercado. Gracias, Juan Carlos. Miren, yo cuando me reúno con los clientes, a veces me dicen en qué momento o cuál es el momento ideal para implementar esta práctica y utilizar herramientas. Y bueno, dice que está un poco más cercana a todas las oportunidades que nos llegan para revisar este tipo de proyectos. Le quiero preguntar cuál es el momento que ella identifica a los clientes donde sea el más adecuado para implementar esta práctica de FinOps y después posteriormente sumarle algunas de las herramientas que hemos venido conversando el día de hoy. Sí, Néstor, muchas veces los clientes piensan que el momento ideal es cuando yo tengo, o el estado ideal más bien es cuando yo tengo grandes consumos de gastos en la nube, o que ya he llegado a tener gran consumo, pero realmente hay ciertos indicadores que nos pueden ayudar y uno de ellos, por ejemplo, es cuando nuestros clientes empiezan a tener sus costos que ya no los pueden predecir, que ya son impredecibles y asimismo sus facturas van variando demasiado. Entonces un mes, perdón, tengo cierto nivel, luego incrementa, entonces tengo diferentes variedades. Ya ahí empezamos a tener como ciertos tipos de alertas que nos pueden ayudar a identificar cuál es ese momento ideal. Adicional también, por ejemplo, en algo que también hablaba mucho Juan Carlos, y es cuando el grupo de TI se demora mucho tiempo revisando estos costos, exportando, por ejemplo, cuando son los que son nativos en la nube, que les implica mucho tiempo en poder dar una respuesta de por qué estos costos. Entonces aquí ya estamos viendo que vamos a necesitar un poco de automatización en esa parte de reportes. También, por ejemplo, cuando utilizan más de una nube, cuando tengo variedad de nubes, también es bueno para poder tener centralizado y poder hacer esa gestión de múltiples nubes o múltiples plataformas. Y bueno,
bueno, y algo muy fundamental también cuando la parte de finanzas, por ejemplo, y los de TI no están alineados. Entonces, finanzas quiere empezar a reducir costos, pero TI también necesita priorizar, obviamente, toda la parte de tener más robustez a nivel de su cómputo. Entonces acá empezamos a tener también esa parte de que no estamos alineados los diferentes grupos y si bien es cierto, FinOps es una disciplina que también es muy importante que a nivel de organización esté alineada. Entonces acá las diferentes áreas toca empezar a identificar todos estos personajes como tal como nos lo dice el framework de cada organización para poder empezar a alinear y hablar un mismo idioma todos. Entonces acá estos son diferentes puntos que podemos entrar a analizar y ver cómo estamos a nivel de organización y pues basarnos y poder tener esos justificación para poder adquirir una herramienta. ¿Es fácil tener esta conversación con los clientes, Liz? ¿Es fácil llegar a hacer este análisis, este discovery, donde el mismo cliente de cierta forma sea consciente de que es necesario implementar la práctica y posteriormente ir sumando herramientas? Sí, yo pienso que los clientes se van identificando poco a poco, van dándose cuenta, vamos llevándolos este tipo de conversaciones como a identificar esos diferentes puntos y ayudan a que ellos hacen retrospectiva y pueden caer en cuenta de que definitivamente sí es necesario. O sea, si bien es cierto, nosotros ofrecemos nuestro servicio, también hay que tener cierto grado de responsabilidad a nivel de organización y pienso que al tener estas diferencias, por ejemplo, a niveles de costo, los clientes son receptivos y asimismo van interiorizando y van adquiriéndolo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado de herramientas. Ya Juan Carlos nos ha mostrado un poco el framework de herramientas que hay disponibles para implementar. Vimos también este cuadrante mágico de Gartner que propone algunos fabricantes. Pero bueno, ahí quiero darle la palabra a Sauri Granados, que es la persona que más ha tenido que trabajar en campo, por decirlo así, con las necesidades de los clientes y que quizá nos pueda aportar 3 razones para implementar herramientas y seguido a eso, si Sauri lo prefiere mostrarnos algo de lo que tenga por ahí en términos de herramientas. Adelante, Sauri. Claro, gracias. Bueno, Razones ahí para implementar herramientas que soporten esta práctica. perfecto. Bueno, razones con todo el tema de trabajo e implementación del tema de operaciones, hay que entender que la información tiene que estar estandarizada, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy viendo en la operación, en el área de monitoreo, en el área de operaciones, en el capacity planning, ¿verdad? En los procesos de capacidad, procesos de compra, tiene que estar estandarizado porque eso nos va a permitir a tomar decisiones reales y justo a tiempo, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar manejando un dato en un área, otro dato en otra área, tener inventarios y la información dispersa. Entonces, centralizar la información, estandarizar la información es muy importante porque así vamos a poder manejar modelos de datos, análisis de datos, con una información casi que en tiempo real, desde las diferentes perspectivas, ¿verdad? Y entonces así ya yo puedo cuantificar todo el tema de información, cuánto me va a costar un servicio, cuánto va a ser la inversión que voy a tener, poder medir también ese retorno de inversión. Cuando yo voy a sacar un nuevo servicio, una operación, ¿verdad? Voy a sacar una promoción a nivel de negocio, bueno, realmente si fue satisfactoria, entonces verlo desde el área comercial, verlo desde el área de operación, poderme preparar. Entonces, todos estos elementos de centralizar, estandarizar, Sabri, Se nos fue el audio. sí, te perdimos el audio, Sabri. ¿no? Sí, ahora sí. Hoy sí, Ah, hoy sí. ahora sí. Sí, gracias. Extraño, sí, está pasando últimamente. No sé en qué parte me quedé. Eh, aló. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sauri, adelante. Estabas Ok, hablando de perfecto. tener la información homogénea, estandarizada, etcétera. Centralizada, ¿verdad? Que me va a permitir poder tomar decisiones y automatizar y atender las necesidades de negocio oportunamente, ¿verdad? Entonces, al yo tenerla estandarizada, centralizada, ¿verdad? Y automatizar mis operaciones, voy a poder entregar y garantizar la indisponibilidad y poder medir realmente mi negocio y estar entregando valor a las diferentes áreas.
una vez ya detectas digamos, la necesidad de proponer una herramienta, ¿sí? ¿Qué tan fácil es, primero, elegirla y segundo es habilitarla? ¿Qué tan fácil es eso? ¿Sí? Elegir una Bueno, herramienta que le haga clic a la necesidad de la organización y segundo, ese proceso de habilitación. sí. Bueno, creo que Juan Carlos abordó un poquito el tema, ¿verdad? No es solo una sola herramienta, realmente es una suite de componentes o soluciones que me van a permitir entregar el valor, porque hay diferentes capas y la información tiene que estar entregada a esas áreas eh, de la forma del lenguaje que ellos necesitan, ¿verdad? Como estamos hablando de un equipo de operaciones, necesita ver cómo está el performance, estamos hablando de bit y bytes, cómo yo puedo optimizar mis componentes de una forma inteligente, la interrelación que tiene la observabilidad con la parte de optimización, hoy por hoy van de la mano. ¿Por qué? La observabilidad me va a encontrar la información, cómo está el negocio, cómo estamos operando, y le va a entregar esta información a la capa de FinOps, ¿verdad? Y FinOps va a tomar esta información, la va a transformar, estos bit bytes, lo va a transformar en, en elementos económicos, ¿verdad? Y vamos a poder cuantificarlo. Entonces, no nos convertimos en una sola herramienta, tenemos que verlo como una solución y ahí hay que entender el nivel de negocio y cuál es el foco de la empresa, ¿verdad? Si es una empresa 100% nube, ¿verdad? Si es una empresa que tiene tecnología todavía en las premisas, tiene microservicios, ¿verdad? Entonces hay que entender el entorno del cliente, cuál es su foco de negocio y ahí es donde ya nosotros entramos a trabajar con ellos la implementación, ¿verdad? La implementación realmente es, en muchas de las capas, es transparente, es rápida. ¿Por qué? Hacemos modelos de agentless. Este concepto de agentless es donde no tenemos que ir a implementar herramientas dentro de los componentes tecnológicos, sino que nos conectamos a nuestros proveedores, unificamos y así podemos entregar la información de una forma más rápida. Sí, no sé si Sí. alguna pregunta. No, no, bien respondida. Y quisiera un poco, Sauri, que nos mostraras algo. ¿Tienes alguna herramienta de las que hayas utilizado recientemente que quieras enseñarnos? Y nos cuentes un poco más sobre ella misma, cómo opera. Sí, Perfecto. Claro, Néstor, creo que sí. Tengo un par de Ah, ejemplos que vamos a ir trabajando. Sí, Juan Carlos. sí. Juan Carlos, adelante. no, mira, mientras Auri de pronto prepara y abordando el tema, es que yo creo que ese es uno de los puntos cuando uno ve el tema de las herramientas en que efectivamente es una combinación de necesidades que está en la organización, ¿no? Típicamente hay una necesidad importante de mostrar ahorros, ¿cierto? Pero también es ineludible que esto es demasiado dinámico, entonces como que ahorras en un lado, subes por el otro, y entonces es algo que es continuo, y cuando tienes esa complejidad, ahí es donde el tema de las herramientas se vuelve, ¿no? Porque si es muy fácil que tienes un solo caso de uso, estás allí, tienes concentrado, digamos, algo, cuando empiezas a tener un proyecto, tienes un chip, donde tienes microservicios, una aplicación que No, no sé si soy solo yo, te pero te escucho cortado, Juanca. y tienes Néstor, vos. Yo lo Sí, escucho cortado. Sí, pensé se que era mi escucha, audio. no, se escucha cortado, Juan Carlos Soto. Sí. Juanca, dale a ver. Perfecto. Si no, ya yo estoy preparado y cuando Juanca regrese podemos Dale, Sabri, de uno. compartir. Adelante, Sauri. Pero, perfecto. Voy a primero contextualizar qué es el ejercicio que yo quiero hacer, ¿verdad? Para que ustedes entiendan esta sinergia y cómo podemos ir evolucionando y vamos llevando los datos hasta convertirlos en dinero, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Pues, sí la Sí, vemos. Sabri. ¿Lo están viendo? Ok, perfecto. Bueno, esta es una plataforma de observabilidad que nosotros utilizamos como punto de partida cuando un cliente no tiene una plataforma de observabilidad. Si a un cliente tiene plataforma de observabilidad, podemos integrar
¿verdad? Todos estos datos para poder analizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, la plataforma de observabilidad me va a dar ese contexto de cómo están fluyendo los datos a nivel de negocio. Me va a entregar esta información, cuál es el tiempo de respuesta, cuántos son los servicios, cuántas son las transacciones por segundo que está procesando mis diferentes servicios, ¿verdad? Entonces, esta información la vamos a utilizar como base y la vamos a transferir, ¿verdad? Entonces, estos datos, como ustedes ven, eh, la plataforma de observabilidad hace un discovery y me va a entregar cómo está fluyendo desde mis bases de datos, cómo están fluyendo mis servicios, dónde hay latencia, esos puntitos rojos, es que hay latencia, hay cuellos de botella, y me empiezan a generar un modelo de comportamiento, ¿verdad? Ese modelo de comportamiento se traslada a las soluciones de FinOps, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empezamos a trabajar un modelo. Si yo quiero trabajar todo el tema de recursos y estoy con el equipo de operaciones, entonces yo puedo tener una vista y un contexto a nivel de FinOps donde me va a mostrar cómo están mis servicios, mis aplicaciones, cuáles son estas dependencias de infraestructura, tanto en las premisas como en la nube. ¿Por qué? Hoy por hoy nuestros servicios son híbridos, ¿verdad? No son 100% nube todavía, pero hay también empresas que han llegado ya a trabajar a nivel de servicio. Entonces me hace un modelo de dependencias. ¿Por qué? Nos conectamos a las suscripciones. Y aquí es donde entra el tema de que una plataforma de este modelo me permite conectarme a Oracle, a Google, a Azure, a IBM, ¿verdad? Y también a las premisas. Hace un descubrimiento, empieza a modelar y me empieza a dar las dependencias. Entonces, ya me empieza a hacer todo un trabajo de planning. Y ahí es donde empezamos a trabajar con los modelos y como dice Pinos, empezamos el primer paso, que es agatear, que es donde yo le voy a informar a usted cómo está su servicio, ¿verdad? Cómo está interactuando y a su vez, ¿cómo puedo yo optimizarlo? Entonces, cuando ya el sistema empieza a aprender, porque aplica modelos de machine learning, de inteligencia artificial, me va a empezar a indicar dónde yo puedo, basado en el impacto de los servicios, cuáles son las configuraciones o recomendaciones que yo tengo que aplicar para optimizar. Que puede ser por un tema de performance, ¿verdad? Donde yo tengo hoy capacidad ociosa, ¿verdad? Como lo están viendo acá en el dibujito, en la línea. Y entonces yo puedo tomar esa capacidad ociosa, ¿verdad? O más bien necesito agregarle capacidad de acuerdo a las cargas de procesamiento para entregar siempre el valor del servicio. Y muy importante, no podemos irnos solo por el área financiera. Tenemos que ver el impacto de cara a negocio. Recuerde que la indisponibilidad de un servicio, el rendimiento y tiempo de respuesta al final se traduce en dinero, porque son menos usuarios, una mala percepción del usuario, que es un servicio de mala calidad. Entonces tenemos que siempre hacer ese cruce entre la capacidad de procesamiento, cómo estoy entregando yo mi servicio y el impacto a nivel económico. Entonces aquí vamos a empezar cómo son las cargas, dónde hay performance, dónde hay eficiencia, ¿verdad? Dentro de los microservicios, dentro de los contenedores, dentro de la nube y luego poder cuantificarlo. Entonces el sistema va aprendiendo, me va mapeando, me va descubriendo y me va indicando todas estas diferentes características donde yo puedo optimizar. Y esa optimización al final se me va a traducir en dinero, ¿verdad? Lo vamos a poder cuantificar que los sistemas me permiten. Entonces, la observabilidad me entrega información. Yo me conecto a las diferentes plataformas, nubes públicas, ¿verdad? Y premisas, empiezo a correlacionar los datos y basado en ese modelo, él me empieza a indicar dónde yo puedo hacer mejoras, ¿verdad? Ya sea por ahorro, por performance, por eficiencia, por compliance, ¿verdad? Y entregar valor, ¿verdad? ¿Dónde puedo escalar? ¿Dónde puedo optimizar? Temas de base de datos, cómo las puedo mejorar, si yo tengo que hacer movimientos, por ejemplo, a nivel de base de datos. Entonces el sistema me empieza a decir cómo yo tengo que trabajar. Entonces, imagínense un escenario real, que es como el que tengo acá, donde yo tengo más de 3.000 servidores. ¿Cómo hago yo para hacer un análisis de capacidad de optimización y no tengo una suite que me permita llevar estos datos, modelarlos
aplicarle inteligencia artificial y entregar el valor. O sea, cuando el servicio ya esté fallando o cuando tengamos una factura muy alta, ya no puedo hacer nada. En cambio, con el sistema nos está analizando en tiempo real, nos está entregando la información y a su vez puedo accionar en tiempo real. ¿Por qué? Ya yo puedo tomar estos elementos, ¿verdad? Estas configuraciones, voy a tomar por acá una parte, por ejemplo, de contenedores. Aquí veo la recomendación, me dice cuál es el impacto en el servicio, ¿verdad? Estoy entendiendo qué es la relación, ya no es simplemente apago una máquina, ajusto un elemento, sino que también cuál es la relación que tiene en los elementos, cuál es el volumen, cuál es el storage, cuál es el data center, qué relación tiene con una nube pública, cuáles son las recomendaciones críticas que yo tengo que ejecutar. Y después de esto, las acciones, ya yo puedo ejecutarlas manualmente o puedo automatizar para que el sistema vaya ajustando de una forma controlada todo el impacto que estoy teniendo. Entonces, estamos hablando de operaciones. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta sobre esta primera etapa. Ya yo aquí estoy visualizando, estoy entregando información y estoy analizando cómo modelar y automatizar las acciones. Sí, Sauri, una pregunta derivada y yo no sé si en esto que estás mostrando tenemos la posibilidad de hacer comparativos entre varias suscripciones, ¿sí? Ver, Perfecto, perfecto. ajá, Sí, sí lo podemos hacer y más adelante ya les voy a mostrar un poco más. Listo. muy bien. Entonces, en esta primera parte ya la observabilidad fue muy importante el valor que me entregó, pero no necesariamente trabajo con la observabilidad, me conecto directamente. Y ya con esto, ya yo empiezo a modelar mi negocio. ¿Por qué? Como vimos, ya yo me puedo integrar a las diferentes suscripciones o servicios. Y esto me lleva que ya yo tengo la capacidad de integrarme a todas las plataformas, ¿verdad? Donde usted me estaba preguntando, AWS, Azure, bases de datos, mesas de ayuda, o puedo hacer integraciones también con sistemas, por ejemplo, de planillas, ¿verdad? Donde ya yo puedo hacer un modelo integral de cuánto me está costando los servicios profesionales, la inversión que tengo en la nube, todos los elementos de valor agregado que tengo alrededor del servicio, cuantificarlo y ahora sí gestionar mi costo operativamente, ¿verdad? Completo, de un 360, ¿verdad? Ahora, puedo comparar. Al yo tener la información de mis diferentes suscripciones, ¿verdad? Como ven aquí, AWS, Azure, eh, Google, IBM, etcétera, yo puedo hacer modelos que me permitan tomar decisiones con la información pasada y futura, ¿verdad? Que son esos planes que usted me está indicando. Entonces, por ejemplo, acá voy a mostrarle un pequeño plancito que tengo acá, hice una simulación. Yo puedo hacer planeamiento a nivel de negocio ya estratégico con la información que me están entregando de cargas de procesamiento. Puedo definir si está en un preview, si ya está aprobada la compra o la reserva que yo tengo. Y también entender ese entorno, hacer simulacro o modelos para ver esa comparativa. Entonces me va a decir, yo puedo comparar, como están viendo aquí, yo hice una selección, pedí unas cargas de procesamiento, ¿verdad? Una máquina virtual, lo hice muy rápido ahora en AWS, en Google, ¿verdad? Y de acuerdo a mi suscripción, él me dice dónde es oportunamente y yo puedo colocar esa carga, ¿verdad? Entonces puedo hacer comparaciones de una, dos o tres diferentes proveedores de servicio, entenderlo, modificar este modelo y seguir trabajando para entregar de la forma más eficiente lo que necesita el negocio. Gracias, Sauri. Yo, bueno, aquí digamos en este caso, ¿cuál es el nivel de notificación de la información que se está gestando en la nube? ¿Tengo que entrar a esta consola? ¿Él me envía algunas notificaciones por algún medio, correo electrónico o cómo funciona? Cuando hablamos temas de el modelo, yo puedo automatizar, ¿verdad? Y puedo automatizar, bueno, creo que ahorita no tengo, pero lo podemos hacer, ¿verdad? Yo puedo automatizar desde la parte de accionar, cómo recomendar y ejecutar esas recomendaciones, hasta temas de si ya estoy teniendo una situación por dinero
por capacidad, ¿verdad? Por procesamiento, por vencimiento. Entonces puedo mandar por correo, puedo mandar los reportes, ¿verdad? Esa información yo se la entrego a las personas de diferentes medios, ¿verdad? O diferentes canales. Entonces yo puedo automatizar ya sean las acciones o las notificaciones. Bueno, pues maravilloso, suena muy bien todo lo que has mostrado, Sauri, y yo no sé si Juan Carlos Soto o Licer Romero tienen algo que agregar antes de pasar aquí a la última fracción del webinar de preguntas y respuestas. Perfecto. Tal vez quiero cerrar con un tema, ¿verdad? Que muy corto, voy a robarles un par de minutos. La plataforma, como es una plataforma financiera que me permite trabajar con el equipo de operaciones, yo puedo entender cuál es el comportamiento, cuál es la relación, y ir modelando, no sé si lo ven en la pantalla, Sí, diferentes escenarios, ¿verdad? Entonces yo puedo entender cómo este servicio me impacta, cómo se va entendiendo la relación, por ejemplo, cuáles son las familias, aplicar rangos, ¿verdad? Para poder entender este comportamiento, hacer análisis, ¿verdad? Tendencias, tener un balance scorecard, ¿verdad? Tener todo el tema a nivel de portafolio, de resizing, todo el tema de costo, forecast, ¿verdad? Y hacer un planeamiento detallado, ¿verdad? Llevar todo el detalle mensual, ¿verdad? Anual, comparativa, y entonces poder entender cuál es mi presupuesto anual, cómo lo voy consumiendo y así poder entregar oportunamente la información. Ya no llegar a final de año o a final de mes entendiendo que ya no tengo dinero, ¿verdad? Sino que es manejar presupuestos de una forma como uno los pide el área financiera, la auditoría, ¿verdad? Poder entregar estos reportes y que las personas puedan entrar, ¿verdad? A nivel de visualización de los datos en tiempo real. Entonces, es una plataforma que sirve en la operación y sirve también para todos los temas financieros y temas de auditoría, ¿verdad? Entonces, imagínense, y yo no tengo que estar trabajando extensamente cómo generar estos datos, sino que el mismo sistema nos va entregando, nos va agrupando, nos genera una serie de dashboards y modelos que las diferentes áreas lo van a tener. gracias, Sauri. Juan Carlos, adelante. Néstor, Adelante. ¿qué tal? Perdón ahí porque creo que ya ahorita con mi red ya me mejoró. Yo lo que, mira, complementando lo que decía Sauri, si ven, este tipo de herramientas tiene un potencial de hacer muchas cosas y darle contexto a lo que está ocurriendo con toda la data. Entonces, a veces, y yo creo que es uno de los eh, digamos, de los errores, o no tanto decir el error, sino como de pronto lo que uno debe evitar, ¿no? En ese afán a veces de que uno quiere que ahorrar dinero, que eso es algo muy importante, ¿no? Efectivamente, hacer las cosas eficientes es el camino. Pero entonces a veces en eso uno empieza a verlo desde el lado muy técnico y entonces empieza a decir, sí, es que yo puedo crecer una máquina, cambiarla, usar otro tipo de tecnología. Y efectivamente ahí están, esas son las iniciativas, pero si eso no se le da un contexto y no lo puede entender dentro de lo que eso genera para el servicio y el valor que puede dar al cliente, entonces puede poner en riesgo la arquitectura de lo que está allí. Entonces, tener todas estas herramientas y lo que dice, lo que menciona Sauri, lo que habla de entender bien cómo se organizan esos consumos, cómo se manejan esos presupuestos separados, cómo se tienen esas discusiones. Entonces, así que las decisiones no sean de TI, sino que sean en conjunto con las áreas que están llevando esos servicios al negocio. Y entonces, porque toda decisión pues involucra un riesgo y la idea es tomar un riesgo consensuado, medido, para este tipo de cosas. Entonces, este tipo de herramientas ayudan a hacerlo. Cuando una organización lleva ese nivel de madurez y esa conversación y se muestra la data de forma transparente, a tiempo, entonces todos están hablando el mismo lenguaje. Entonces, esto no es una herramienta para técnicos, ¿no? Que a veces ese es la tentación que puede haber, ¿no? Esto es una herramienta en donde va a participar fuertemente esos otros stakeholders.
obviamente no, le vas a presentar el nivel de información que necesita, ¿no? A un área de finanzas no vas a entrar en detalle de ver categorías y tipos de recursos, sino ves cuál es la tendencia, qué es lo que se puede ahorrar y tener el track y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Muchas de estas decisiones a veces involucran hacer compromisos de consumos a futuro. Entonces, bueno, yo me comprometo a esto, pero tengo un retorno palpable por un descuento importante. Entonces, esas son conversaciones poderosas que se deben tener. Entonces, las herramientas permiten dar esa visibilidad, tener toda la data, juntar diferentes nubes, cruzar metadata de otras cosas para sacarle ese provecho. Entonces, yo creo, como también mencionaba Lizeth, ya se empieza a ver esa necesidad y pues esto va a ser también, este tipo de herramientas, seguramente vamos a seguirlas viendo en nuestros clientes en los siguientes meses y años, ¿no? Complementado mucho con el tema de observabilidad que es ahorita con el cual comienzo. Juanca, y también me gustaría adicionar, ya para finalizar, el tema de que ese también es un proceso continuo, ¿no? O sea, si bien es cierto, podemos adoptarla, podemos adquirir la herramienta, pero en sí no es que configure una sola vez y hasta ahí llegó. Aquí la idea es que FinOps seguir teniendo esta disciplina, también asegurarse de que todos los equipos a nivel de la organización cumplan su rol y sea continuo, que perdure en el tiempo para que así pues veamos mayores optimizaciones y llegar a ese tan anhelado ahorro que quieren las organizaciones. Sí, y en ese proceso continuo, mira que gratamente hemos visto como varios de nuestros clientes en este año, en Salvador, Dominicana, Panamá, Costa Rica, en que ya hay organizaciones en que han creado esa práctica. O sea, ya vieron y lo hicieron porque parte de su estrategia es la nube, ¿no? Como igual es importante crear una práctica fuerte en seguridad, ¿no? Esto jala muchos temas también importantes de seguridad, de la tema de continuidad de negocio, resiliencia, hay muchos temas. El tema de las finanzas en la nube también, o sea, tiene una fuerza importante y es parte de tener todos esos pilares en la nube pública fuertes para tener aprovechar este tipo de tecnologías. Entonces, es correcto, esto no es un esfuerzo de que yo optimicé y ya, y vuelvo en 6 meses, no, esto es de seguimiento. Es más, un signo de madurez es la cadencia que tú tienes en estos temas, ¿no? Correcto. Y efectivamente ya muchas organizaciones ya lo hacen mensual, que eso ya es importante, pero los que ya evolucionan más, esto es una práctica semanal de sentarse, de accountability, en donde vienen y se revisan todo lo que se ha hecho a nivel funcional con la variable dinero al lado. Pues efectivamente es una práctica, es una disciplina, ¿no? Y eso es un gran tema de cultura que implica al realmente movernos a la nube. Vale, muy bien. Yo creo que nos quedan los últimos minutos. Yo veo una pregunta aquí de Giovanni Díaz, ¿sí? Giovanni dice, hola, vi que en esas herramientas puedes hacer comparativas entre diferentes nubes. Pueden también ver la posibilidad de ver los costos de los workloads en premisa y hacer comparativas con la nube. Yo creo, si quieres, mi opinión, Isauri, que como dice, él está en el campo, puede ahondar. Entre nubes públicas, sí, y efectivamente, al tener herramientas, te da por así decirlo, esa imparcialidad, porque entonces puedes mostrar estas cargas y dices, bueno, yo quiero colocar una máquina virtual para colocar máquina virtual, porque es lo más sencillo, y decir, yo tengo estas características y cuánto cuesta en una o en otra y decir, bueno, en este me cuesta tantos dólares por hora menos o más y tomar esas decisiones y hacer una arquitectura, un, eh, un listado de componentes y ver eso, cotizarlo y eso lo hacen precisamente estas herramientas. Ahora, sí colocar la pregunta sin más. No, 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 no es ahí sí un complejo, pero no es un complejo, porque cada tipo de nube, y pues en data center donde se va, si tiene un data center local o a través de un data center privado,
el modelo de costos de ese data center es propio, ¿no? A diferencia de las nubes públicas, entre donde hay una tarificación estándar en donde te dicen cada zona cuánto cuesta algo y cada nube cuánto lo maneja, y entonces todas las cartas están sobre la mesa. En el otro hay que generar ese modelo, ¿sí? Algunas organizaciones, algunos data centers ya lo tienen, entonces dice, mire, ya sé cuánto es mi costo por máquina virtual, incluyendo no solo la tecnología, el hardware, la virtualización, la gente, la energía, los aires acondicionados, eso, y ya le dieron un valor. Entonces lleva esa parte. Si yo ya lo tengo y tengo ese valor y lo tengo para mi data center, ahí es donde estas herramientas, y ahí Sauri puede ahondar, en donde se puede incluir esa metadata y empezar a hacer esos ejercicios y en todas esas comparaciones. Claramente son modelos más sofisticados precisamente porque cada data center tiene su forma de tarificar. No sé, Sauri, ahí qué opinas. Sí, correcto. ¿Se acuerdan? Bueno, tal vez lo pasé muy rápido cuando le dije que, bueno, la plataforma ya tiene cierta cantidad de conectores. Es más, tenemos más de 350 conectores a diferentes plataformas, pero yo puedo crear un conector a información tan básica como un Excel, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ya tabulado, como dijo Juan Carlos, mi información de cuánto me cuesta una máquina, cuánto me cuesta el CPU, la memoria en mi data center, ¿verdad? Cuánta la depreciación, porque también hay que hablar que en el caso de lo que es data center o premisas, está el modelo de CAPEX, y verdad, bueno, comparativo contra el OPEX también. Hay depreciación, hay todo un modelo de contratos y todo. Si yo eso lo puedo cuantificar, colocar en un sistema, yo puedo jalar esa información y así crear modelos que me permitan comparar el tema de compra de una máquina, habilitación de procesamiento virtualizado, mi data center versus la nube. Entonces yo lo puedo cuantificar porque yo lo puedo cargar como un sistema financiero y poder modelar. Recuerdan también en el ejemplo que yo les mostré que yo tomé información que estaba en el data center y me recomendaba cómo optimizar. Entonces yo también puedo hacer modelos de optimización de mi data center. Y luego lo comparo contra mis costos operativos que ya yo tengo documentado y entonces yo puedo entender y luego comparar contra la nube. Entonces yo puedo hacer esas etapas, pero como dijo Juan Carlos muy, muy clarito, tengo que tener primero cuantificado cuánto es mi costo en el data center, ¿verdad? O si yo tengo arrendamientos o si tengo contratos adicionales. Pero sí, sí es posible. Gracias, Sauri, gracias, Juanca. Sí, aquí Giovanni dice correcto, hay que mapear costos para temas de premisa. Eso, bueno, lo había dicho cuando Juanca estaba hablando, perdón, no quise interrumpir. No, buenísimo. Chicos, estamos quedándonos sin tiempo. Ya, de hecho, varios han salido, me imagino tenemos todos otras reuniones, pero yo no sé, Néstor, Juanca, Lisette y Sauri, si podemos hacer como un wrap up en el sentido de que cada uno vaya mencionando algo con lo que queremos que nos quede esta sesión, algo que ustedes digan, pucha, esto es lo que tienen que saber de todo lo de FinOps, de verdad, esto es lo que yo diría. Difícil, pero, pero es casi como ese elevator speech que le llaman. Entonces, no sé, Liz, si quieres, empecemos, damas primeros. Claro que sí. No, definitivamente, pues ver estos tipos de iniciativas a nivel organizacional, queriendo conocer o afianzar más bien estos conocimientos a nivel de costos, que no tengan miedo. A veces lo vemos como muy abrumador, pero a nivel general, viendo el framework de FinOps, es fácil de entenderlo y amigable. Entonces, a todo nivel, más bien de la organización, y no tener ese miedo y lanzarse y buscarnos en caso de que necesiten ese acompañamiento para estar y adoptar, por ejemplo, esta disciplina. Tal cual. Muchísimas gracias, Lizzy. Y sí, creo que buen tip realmente da mucha visibilidad. Sauri, sigamos con vos. Gracias. Bueno, desde mi perspectiva, bueno, muy importante que más que lanzarnos, ya estamos en esto, ¿verdad? Entonces, el modelo financiero existía hace muchos años, pero nosotros lo hacíamos de una forma tal vez no estandarizada, no teníamos modelos, no teníamos un framework. Ya hoy tenemos un framework que nos permite saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Ya hoy Mm. la presión que tenemos a nivel de empresas nos obliga a manejar este tipo de trabajo. Entonces, tenemos que organizarnos dentro de la empresa y adquirir estas plataformas que me permitan simplificar, ¿verdad?
y mejorar la operación en términos de que voy a poder hacer más con menos y entregar la información oportuna, ¿verdad? Porque eh, muchas personas dicen, yo lo puedo hacer manual, pero cuando entramos en este modelo que hay que trabajar estándares, ¿verdad? De fino, pensemos en otros estándares, por ejemplo, de seguridad como COVID, Six Sigma y TIL, ¿verdad? Siempre están amarrados donde tenemos un equipo preparado y tenemos las tecnologías que nos permiten trabajar de una forma eficiente. Entonces, yo los invito a participar e incorporar ya estos modelos dentro de la operación. Ok, gracias, Sabri. Y Juanca. Yo creo el consejo este es un mundo nuevo. Todos aprendemos. Nosotros que tenemos contacto con clientes, siempre en cada conversación aprendemos. Entonces, la conversación es, eh, busquen asesoría, hablen, porque así ustedes nutren la experiencia y ven qué es lo que puede hacer. Y del lado de GBM estamos abiertos para tomar una conversación, escuchar cuál es su problemática, su caso de uso. Y decir, mire, tiene todas estas partes, nosotros ya vimos, pasamos por estos lados, esto le puede servir, vimos que esto en estos clientes funciona. Y no necesariamente, pues, es con el ánimo de decir, mire, es que tiene que conseguir y invertir una herramienta, no, esto es en qué momento usted le puede servir esta problemática y que la inversión. Entonces, busquen, hagan, estudien del tema y pues busquen asesórense, ¿no? En esa parte. Creo que del lado nuestro podemos compartir y apoyarles, ¿no? Así es, Juan, que siguiendo esa línea de pensamiento, ahí les estoy dejando algunos, digamos, el correo de mercadeo para que nos comuniquen. Evidentemente se lo hacemos llegar a las personas que corresponden. También ahí están, bueno, les puse webinars y eventos gratuitos y ya casi les pongo el sitio de FinOps, que es el que no me sé de memoria, pero ya casi se los pongo por ahí el URL. Néstor, si quieres, terminemos con Sí, vos. de pronto una recomendación muy puntual y es antes de sumar o restar herramientas, ¿sí? Hacer un diagnóstico en cuál es el estado en que se encuentra la organización y qué realmente necesita, ¿sí? Sauri lo mencionaba, Juan Carlos también. Digamos que no necesariamente lo importante aquí es medir los costos, ¿sí? Está embebido dentro de la práctica, pero yo creo que lo más importante es ver para dónde va la estrategia de la organización y cómo FinOps puede apoyar esa estrategia. Entonces, ese diagnóstico inicial es fundamental. Así es. Aquí les voy a dejar el de... Ah, perdón, Sabri, me ganaste. Buenísimo. Ahí Sabri le puso, sí, ahí está el URL de FinOps, gracias, Sabri. Em, y también, perdón, aquí robo un espacio de publicidad, pero también invitarlos la otra semana a un evento que tenemos bastante interesante de inteligencia artificial que se llama Next Gen, entonces también invitarlos a eso. Pero sí, realmente creo, y ahora sí para, voy de nuevo cambiando de tema, para ir cerrando esta sesión y agradecerle obviamente a nuestros speakers, Juan Néstor, Lisette y Sauri. em, yo creo que esto, como bien lo dijeron, da visibilidad, muy importante en esto, me gustó también eso, o sea, primero entender las necesidades de nuestra empresa, los objetivos de nuestro departamento, etcétera, para poder canalizar y pues nada, que cuenten con un asesor con experiencia, sea GBM, sea otro, esperemos que sea GBM, pero siempre es bueno tener esa asesoría y digamos, esas recomendaciones de alguien, pues, que como digo yo, que ya ha pasado por donde asustan, así que importante eso, importante, como vieron también en las biografías y aquí sin ánimo de vender, pero sí cuentan aquí los chicos con certificaciones, y cuentan con expertise, con profesionalismo y de nuevo a la hora de asesorarse, buscar un consultor, pues busquen ese tipo de cosas que la verdad que hace la diferencia. Así que de nuevo, Juanca, Néstor, Liz y Sabri, sin ningún orden aparente, solo estoy leyendo de arriba abajo. Muchísimas gracias por esta sesión, por este FinOps Talk, creo que bastante interesante. Y nada, quedamos atentos para la tercera parte, ¿verdad, Néstor? Por supuesto, claro que sí, vamos a agendar más sesiones para continuar con esta saga que hemos nombrado como Finos Talk y la idea es ir profundizando cada vez más en la práctica, en los diferentes elementos que se deben incluir y de acuerdo a las necesidades que estamos viendo en nuestros clientes, ¿no? Tal cual.
Bueno, muchísimas gracias. Y sí, aquí estoy respondiendo. Selvin, sí, el evento es gratuito y es lo que llamamos híbrido, presencial en El Salvador y virtual para, como digo yo, para el resto del mundo. Así que bienvenidos todos a verlo, a conectarse, a escuchar. La verdad, bastante interesante. Tenemos speakers internacionales, tenemos speakers de Perú, etcétera, etcétera. Así que muy, muy interesante y esperamos pues que les guste y que puedan sobre todo aplicar lo que aprendan en sus empresas para, bueno, para, como decimos en GM, para construir un mejor digital, un mejor mundo digital. Así que un mejor futuro digital, ya no dije nada. Me lo sé en inglés. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo día. Gracias. Bueno, Gracias, feliz día. igualmente, Gracias, hasta que luego. estén muy Gracias. bien. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Chao.